están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos una vez más transitando estas olas que venimos a proponerles para discutir distintos temas de las agendas feministas de Latinoamérica y el Caribe, desde una mirada más amplia de los derechos humanos y sobre todo tratando de profundizar en lo que está pasando en nuestras democracias en toda la región. Un año como el 2025, el 2024, entre esos 2 años, casi la mitad del planeta ha sido convocada a elecciones y en muchos casos los neoconservadurismos, las nuevas derechas, las derechas extremas han accedido al poder por el voto popular. Hay una situación global de preocupación, de mirada, de recambio y una tendencia que parece afianzarse en algunos casos para consagrar a fuerzas de la derecha e incluso ciertas tendencias en la opinión pública a acompañar estos movimientos que desde hace tanto tiempo los feminismos vienen alertando como un peligro para las democracias. Nos interesaba conversar de esto con ustedes, por eso vamos a dejar los canales de diálogo abiertos para que sigamos intercambiando, para que sigamos profundizando en estos debates, pero sobre todo vamos a traer voces activistas que puedan dar cuenta de algunas investigaciones que se vienen haciendo y sobre las vivencias, las experiencias y cómo los feminismos se preparan, cómo están resistiendo a estos embates. Para el programa de hoy les proponemos a 3 voces sumamente importantes. Vamos a empezar con Victoria Pedrido, que es una argentina que ha investigado sobre los grupos neoconservadores, y posteriormente vamos a invitar a 2 amigas de Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe. Por un lado, Julia Martino, de Incidencia Feminista Argentina, y por otro lado a Mariana Moisa de El Salvador, de la Agrupación Ciudadana del Salvador, para que nos cuenten cómo están resistiendo, cómo están viviendo estos gobiernos neoconservadores de derecha, tanto en Argentina como en El Salvador. Pero nos zambullimos, me saco las hojotas, nos zambullimos en esta ola que va a ser una ola bien movida, bien profunda, para que podamos empaparnos de la temática. Así que hacemos un barridito de una nueva ola para empezar a conversar con nuestra primera entrevistada. Ya la tenemos conectada allí en nuestra ola a Victoria Pedrido. Ella es autora de un libro que se llama Cartografía Argumentativa de los Sectores Fundamentalistas Conservadores. Ahí Victoria hace una investigación para profundizar en las raíces y en la actualidad de los discursos de odio, esta expresión que desde hace un tiempo empezó a hacerse masiva. De estar muchas veces inmersa en los círculos feministas y en las investigaciones académicas, hablar de los discursos de odio se volvió una necesidad un poco más amplia, y por eso también nos interesaba conocer de parte de ella sobre esta investigación. Victoria es comunicóloga, docente de la carrera de Comunicación Social de la UBA, tiene un posgrado en Comunicación, Géneros y Sexualidades y es activista por los derechos sexuales reproductivos y también integrante de ACAATA. Nos va a contar un poquito más de esto. Espero que podamos disfrutar de esta charla con ella, así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida a Olas. Hola, muchas gracias por la invitación. Me encanta sumarme a esta conversación, a estas olas. Bueno. Sumergirme también, zambullirme con ustedes. Qué bueno, buenísimo. Hay mucho para hablar sobre este tema, e incluso dejo afuera muchas cosas de tu presentación para poder sacarle el jugo a esta charla y empezar quizás caracterizando de qué hablamos cuando hablamos de sectores fundamentalistas, neoconservadores. ¿Por qué les ponemos esa denominación? Para la gente que a lo mejor nos está escuchando y no tiene una cabal definición de a qué nos referimos. Bueno, en principio, por un lado, lo que vos comentabas antes de la publicación de las cartografías, más que un libro es un informe introductorio, ¿sí? O sea, se encantaría que fuera un libro, pero es un informe introductorio. Y ahí un poco a lo que fuimos durante ese 2020, que lo fuimos armando, tuvo que ver con, no había todavía una definición o un consenso, un acuerdo sobre
si hablamos, si decirle fundamentalismo, si decirle sectores antiderechos, si hablar de sectores reaccionarios y demás, ¿no? O sea, había como un cúmulo, un grupo, una panorámica, ¿sí? De varias expresiones que se podían resumir de alguna manera en discursos, sobre todo fundamentalistas, ¿sí? Neoconservadores y demás. Entonces había que de alguna manera poder nombrarlos. De todas maneras, creo que sí, en los últimos años, al menos a nivel de nuestra realidad local, lo que estamos asistiendo es a la concreción, a la consolidación, a una mayor visibilización de nuevos espacios, ¿sí? De derecha, que tienen diferentes raigambres o diferentes agrupaciones o que coalicionan, o sea, hay una coalición de diferentes sectores o grupos. Por un lado tenemos liberales clásicos, por otro lado hay sectores más católico-castrenses, por otro lado habrá sectores evangélicos, por el otro lado habrá libertarios, paleolibertarios, eh, las derechas como más clásicas y neoconservadoras o conservadoras o ultraconservadoras, o sea, es un abanico muy con muchos matices y que en este contexto también político, no solamente global, sino te diría que mundial y regional también, y hay gente que ha estudiado específicamente esto, bueno, sabemos que no se llega al poder político de gobierno, desde partidos como los entendíamos hace 40 años atrás o 30 Ujú, años atrás, claro. ¿sí? O sea, creo que en los últimos sobre todo a partir del nuevo milenio, ¿no? Y específicamente ya estamos hablando de frentes o de coaliciones. Entonces ahí hay como una amalgama, no solamente de diversos sectores que en algún momento estaban no bien vistos, digamos, en el discurso democrático o en la Claro. mirada democrática o en el paradigma democrático, ¿sí? Ujú. En lo que entendemos por democracia, por lo políticamente correcto, por las miradas más progresistas, ¿sí? Este, que no estaban tan habilitados, ¿sí? Y que de pronto empezamos a ver un incremento no solamente de su participación en términos de sociedad civil, sino también de su permeabilidad en los gobiernos, ¿sí? En los sectores de gobierno. Claro. Entonces, a lo que asistimos ya desde hace algunos años y sobre todo se vio más en los últimos años y creo que en nuestro país se empezó a ver muchísimo a partir del primer debate parlamentario por la legalización de la IVE, ¿sí? Por la IVE y la ILE, sobre todo por la legalización del aborto voluntario, que esos sectores que formaban parte más de distintas agrupaciones o manifestaciones, algunas más performáticas, ¿no? Algunas como eh, con más colorido visual, digo, la Ujú, marcha al ujú, bebito y ujú. demás, y otras más silentes, más formadas también, ¿no? Como para establecer algún tipo de diferencia, pertenecientes a grupos más profesionales, abogados, médicos, Claro, pero todas docentes y más demás. asociaciones de la sociedad civil, todavía no organizadas, Sí, que a veces lo usamos casi como chiste cuando decimos, bueno, organícense y hagan un partido. Bueno, me parece que de pronto se organizaron y que están organizados políticamente y que esto ujú, que desde los feminismos a veces mencionábamos como los antiderechos, de pronto exacto. hay una paradoja en la que estos grupos conformados ya como partidos políticos usan derechos de la democracia para ir en contra del paradigma de los derechos, ¿no? Exactamente, es súper interesante lo que decís. Por un lado, porque en los últimos años se han apropiado sistemáticamente del lenguaje de derechos, Ujú, ¿no? Esto sería por una parte. Entonces, por eso te decía que no hay a nivel de investigación no había todavía lo hemos hablado mucho con Sonia Correa de esto, no había ujú. todavía un acuerdo de decirle si antiderechos o no porque Claro, utilizan el lenguaje de derechos, ¿sí? claro, Y porque en algunos casos lo utilizan con mucha destreza, además, totalmente, ¿sí? O sea, conocen totalmente. muy bien el marco internacional de derechos humanos Ujú, y demás, tienen muchas estrategias técnicas, lingüísticas ujú. y demás discursivas en términos de tergiversación de ese lenguaje y una apropiación muy fuerte. Eh, y por el otro lado también hay algo que sí pasó en los últimos años, esto que vos mencionabas, esos grupos que veíamos en sociedad civil, digamos, militando en contra, en este caso, por poner un ejemplo, un hito,
a nivel local por la legalización, por el derecho al aborto, se fue amalgamando, o sea, eso con sectores políticos, ¿sí? O sea, entonces nos encontramos en una transición entre la pandemia y la actualidad, en donde quienes no ganaron, primero tuvieron como un semi-triunfo, vamos a llamarlo de esa manera, en el 2018, que no sale la Ujú. ley, ¿sí? Se discute la ley nuevamente en el 2020. En todo ese tiempo hay algo que sí ganaron los sectores antis o los sectores contra el derecho al aborto, por ejemplo, que fue organización, capacidad de organización, capacidad de contactos, capacidad de alianzas con otros sectores, con sectores políticos. Y por el otro lado, los sectores políticos, los espacios políticos o los personajes políticos que sí fueron surgiendo, estas nuevas expresiones de la derecha y demás, lo que pudieron tomar de esos grupos activistas antis, ¿sí? O fundamentalistas, sean laicos o confesionales, ha sido su capacidad de capilaridad territorial. Entonces, Ujú. hay Ujú. un maridaje Mm. muy fuerte, ¿sí? Porque por un Maridaje lado del mal. vos tenés representantes o dirigentes Ujú. políticos que Ujú. lo que tenían era más un discurso económico, más financiero, más de Claro. soltar lo del Estado como en manos del progresismo que hace, que lo único que hace es perpetuar un Estado caótico, ineficiente y demás, con un discurso profundamente conservador en términos de derechos, sobre todo que tengan que ver con la sexualidad, atravesados de pánico moral, de una idea muy fijada de familia, Ujú. pero sobre todo en una amalgama que lo que propone es un nuevo orden, un nuevo proyecto civilizatorio, Civilizatorio, ¿no? O tal sea, cual. un nuevo orden civilizatorio. Así es. Bueno, te preguntaría un montón de cosas. Me quedaron un montón de anotaciones que seguramente me van a quedar afuera de esta entrevista y ojalá tengamos otra oportunidad para profundizarlas. Ojalá, sí, sí, Pero sí, vos hablaste mucho de este uso del discurso. Me parece que ahí hay una sí, habilidad que se destaca, sobre todo pensando en nuestras audiencias que estamos invitando a toda la región, cómo esto sí, se replica en otros países, sobre todo en lo que vos sí. hablás en este informe, en este trabajo de investigación referido a la verdad como valor retórico. Me parece que ahí hay también un aporte que nos haces que estaría buenísimo para compartir con nuestras aliadas de otras regiones. Es que no tiene o sea, no ha tenido el mismo, si nos ponemos a pensar, Ujú. cuando hablamos de evidencia científica, ¿no? Cuando vamos con, digamos, Con en los la lucha datos, con la feminista se estadística. utiliza. ¿Cómo? Perdón, no Con te los datos, escuché. con la estadística. Nosotros Con vamos los con... datos, con la estadística, con la Ujú. evidencia científica, Ujú. con, digamos, con el saber científico, con argumentos desde las políticas públicas, de la salud pública. O sea, cuando pensamos en la verdad en esos términos, estamos pensando en algo que sea contrastable, ¿no? Que escape a lo que es una creencia o una construcción de sentido común Sí, sí. basado en O a la mitos subjetividad, o claro. Ujú. en en la A mí me subjetividad, en pasó, sí. creencias, en pensamientos morales, en Ujú. ese tipo de atravesamientos. Ujú. Pero estamos en un clima de época en donde la verdad importa poco, ¿sí? Porque tiene mucho más valor el verosímil. O sea, si eso que se está publicando, o eso que se está posteando, o eso que está diciendo, cierra de alguna manera con mi sistema de creencias y sobre todo con como mi escala de valores, en la que además está inmerso un profundo sentimiento de hartazgo, ¿no? Como hay Ujú. cosas a las que no accedo, hay cosas que me cansaron en términos políticos, me cansó el discurso de la dirigencia y demás. La verdad pasa a ser algo que no tiene tanto valor, como lo conocemos de alguna manera como una construcción científico-social además, ¿no? Como una Ujú. construcción que también tiene que ver con los climas de épocas y con la cultura. Bueno, la prueba científica pasa a tener como un valor relativo, porque lo que tiene valor justamente es la capacidad de réplica de eso que se dice, ¿sí? Que puede ser fake, como decimos ahora, que puede ser una información falsa, intencional o no, pero que cierra, se ajusta a las creencias de la persona que la está recibiendo. Esto tiene mucho que ver también con el tipo de construcción, el tipo de circulación o de socialización que tenemos a través de redes sociales, ¿sí? En donde lo que Ujú. vamos armando son, de alguna manera, ciertas burbujas, ¿sí? Como ciertas Ujú. comunidades digitales en donde nos agrupamos con quienes más o menos piensan como nosotros. Entonces nos van a llegar cada vez más informaciones, más contenidos y más cuestiones de lo que tiene que ver con nosotros. Lo digo para bien y para mal a esto, ¿no? O sea, creo que también lo que nos ha pasado es que nos ha dejado muy afuera y hemos subestimado mucho
a estos grupos y a estos Totalmente. sectores. Y hemos subestimado mucho la posibilidad de que en algún día encontrarnos con eh, digamos, una dirigencia votada en democracia por una mayoría bastante importante, ¿sí? Y que dice, esto no. Entonces, por eso lo de la verdad como valor retórico en términos de, es como si yo te dijera, bueno, es la era de la posverdad, en realidad no importa si decís la verdad o no, sino si tu argumento está construido de manera tal que el que lo consume le cierre y lo pueda replicar, ¿no? En donde además todos somos emisores y todos somos todos constructores de información. Estamos en un momento en donde no es que hay un emisor y hay receptores del otro lado. Somos prosumidores, producimos y consumimos todo el tiempo. Entonces, ahí se da un circuito muy complicado, porque en realidad parece que enmascarado de libertad y democracia, en realidad lo que hace es trazar como barrios cerrados informativos, ¿no? De alguna manera. Yo lo llevo mucho el tema de la comunicación porque, bueno, es mi formación. Sí, 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 sí. Entonces, por eso Me estaba resulta re hablando interesante de porque eso de la verdad como un también, valor retórico. no, Sí. y me trae mucho, bueno, a las, por lo menos en Argentina, que tuvimos también, quienes hacemos comunicación, todo un debate en relación con una comunicación democrática y con esta idea de pro consumidor, de productores y consumidores a la vez, como un Sí. ideal de diálogo que finalmente termina transformándose en esto que vos contás, ¿no? En burbujas donde cada Sí. uno cree lo que quiere y donde Ujú. la ciencia también empieza a ser cuestionada en sí misma, donde hay un nivel de Totalmente. negacionismo Sí. bueno, que nos Sí. ha traído, nos tiene a mal traer. Sí, bueno, estamos en un escenario Claro. profundamente anticientífico, ¿no? Pensemos en que más allá de- de hablar de fundamentalismos y demás, estamos asistiendo a un momento en donde hay ciertos sectores que cuestionan si la Tierra es plana o no. Exacto. Creo que nunca imaginamos que íbamos a asistir a eso, Sí. ¿no? Después de siglos, milenios y demás, Ujú. de una discusión que parecía saldada. Eso es algo muy fuerte y creo que todavía, de alguna manera, y esto es una opinión sumamente personal, ¿no? Y por supuesto discutible, creo que no terminamos de salir de un estado de perplejidad con esto, ¿no? Sí. Como que todavía es como, esto es verdad, es chiste, esto lo hacen a propósito, ¿no? Como hay algo ahí que no pareciera que no termina de cerrar porque eh, o sea, hay regresos a hipótesis muy ya harto comprobadas que son falsas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. una vuelta a algo que, como te decía antes, no solamente es un proyecto civilizatorio, sino que viene con diferentes eslogans, ¿no? Recuperar los valores de Occidente, no sé, en el continente europeo, por ejemplo, es evitar el reemplazo en términos de que no se musulmanice toda Europa. Bueno, En América del Norte es, bueno, parar con el tema de la birracialidad, porque entonces el espíritu americano en donde está, sobre todo en los sectores, o sea, en los estados más sureños, ¿no? claro, Estoy haciendo una claro. simplificación sumamente Sí, sí, es que el escenario es sumamente arbitraria. complejo. Sí, 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 sí. Te estamos pidiendo un Pero, y de alguna esfuerzo. manera creo que, Sí, sí. perdón, parte de esa perplejidad, quería terminar esta idea, Dale. que nos pasa sobre todo en Argentina, tiene que ver con que Argentina es bastante diferente en términos de construcción de Estado al resto de América Latina, ¿no? Podemos tener como alguna similitud más allá de los diferentes formatos de gobierno Ujú. o tradiciones políticas con el Uruguay, por ejemplo, ¿no? Claro, Pero claro. si nos remontamos a otras cuestiones, Argentina es un país, digo, no estoy diciendo esto como somos pioneros en todo, como algo así, digamos, exagerado, pero sí tenemos otras tradiciones y otras tradiciones en el sentido u otra construcción histórica en Totalmente. general de lo que es el Estado, para qué sirve el Estado, que ha estado varias veces en crisis ese Estado, digo, Sí, sí, y sí, los pero hay un discursos sobre ese Estado, imaginario. pero que en este Sí, sí. momento Ujú, lo que se fomenta sobre todo y mucho es la antipolítica a través de ujú, esos discursos. ujú. Si en algún momento pensamos que con determinadas formas de hacer política
ese estado que nos puede gustar más o menos puede cambiar, puede tomar otro rumbo, puede mejorar, puede servir a su población de distintas maneras, hoy estamos asistiendo a un escenario en donde los representantes políticos justamente están diciendo, bueno, esto hay que abolirlo. Es como el fomento sobre todo, la promoción sobre todo, es de un profundo sentimiento antipolítico, no Sí, antipartidario, antipolítico, sí, 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 que no es lo totalmente. mismo y hay mucha confusión sobre eso. Pero bueno, también estos sectores son muy buenos construyendo sentidos comunes, ¿no? Y en este escenario me están haciendo señas, yo me colgué, me enganché como si estuviéramos tomando un café, que estamos compartiendo Sí. este mate a la distancia y quizás por eso nos estamos inspirando, pero no quiero dejar de preguntarte, aunque sea así brevemente, que nos propongas cuáles pueden ser los desafíos para los feminismos en estos escenarios. Brevemente, como para no Sí, despedirte sin esa pregunta. total. Uno de los, me parece lo más fuerte que tenemos por delante y que un poco dice eso el final del informe de las cartografías es poder atravesar nuestras incomodidades dentro de Ujú. las diferentes corrientes, representantes, referentes, activistas, militantes, personas que nos encontramos en el feminismo. Es un lugar de encuentro, entonces va a haber incomodidad porque obviamente no somos un grupo homogéneo, por suerte no lo somos. Por un lado eso, hay varios debates que quizás tenemos postergados del feminismo y por otro lado creo que también en el fragor o en la vorágine del aprendizaje que hemos tenido en los últimos años, muy fuerte, algunas cosas quizás nos falta transmitirlas con otras pedagogías, ¿no? Como construir sentidos comunes desde lugares no menos intelectuales. No estoy teniendo, no quiero tener un discurso antipático con lo intelectual porque me parece que sirve, que siempre está bueno, pero Ujú. más que, digamos, poder tener la oportunidad de sembrar interés, ¿sí? Desde un lugar muy cotidiano, más sencillo y volver a explicar, porque me parece que quizás explicar también suena baja línea, perdón, estoy pensando en voz alta, pero siento que hay algo que sí es súper desafiante y es el encontrar la pedagogía para poder construir conjuntamente, para poder desafiar también creencias, ¿no? Digo, hay algo que termina faltando, que es, no es lo mismo explicar y decir, por eso digo que los sectores de la derecha hablan mucho más fácil. Una cosa es decir, y nada, Sí. con la tuya hacen tal cosa, y por otro lado, o sea, la violencia es la violencia de todos. Es violento el que violenta y no existe la violencia de género. Esto sería como un ejemplo burdo, ¿no? Eh, y por el otro lado, nosotros nombramos como violencia de género, homo, lesbo, transfobia. Sí, Claro. en algunos Sí, total. espacios y demás, vamos a saber de qué se trata Totalmente. eso, y nos viene bien como discutirlo, investigarlo, aprender, por supuesto. Ha sido maratónica también, creo que en el Claro. último tiempo el avance. Entonces es también sumamente despiadada la reacción, Tal cual. ¿no? Tal cual. Pero Ujú. acá estamos, digo, ¿no? Detrás de todo, como dice Sara Met, detrás del odio hay amenaza de pérdida. Por eso tanto discurso de odio. Así Hay es. amenaza de pérdida y hay cierto paraíso que hubieron perdido algunos sectores y bueno, están en pos de esa recuperación. Y quizás la democracia también se convirtió en ese sentido en un significante vacío, ¿no? Lo que decíamos antes de los derechos, hay una apropiación de eso. Son elegidos en democracia. Ya no se necesita un golpe de Estado para este orden, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar cómo volvemos a llegar, cómo volvemos a construir y sobre todo cómo inspirarnos, porque creo que estamos Ujú. también cansadas y cansades, ¿no? O sea, ha sido, Uf, muy intenso. las cosas que han pasado en los Sí, últimos años claro, no han sido pocas, en todo claro. sentido. Entonces, hay también un cansancio y un mirar para los costados y decir cómo, de qué manera. Bueno, quizás es un tiempo para también tomarnos el espacio y el tiempo, vale la redundancia, para pensar, para discutir y para pensar, pero tiene que ser estaría bueno que sea como muy honesta esa discusión, que podamos evitar esas incomodidades. Para reencontrarse. No hay manera sino. Está buenísimo, está buenísimo. Me encantaron varias frases que dejaste. Me quedó resonando el sembrar interés. Me parece, no sé, esta cosa de la Sí, para que no siembra. sea dogma, Exacto, ¿sí? me Para que encantó no sea dogma, pensarlo de para que esa el feminismo manera. no sea dogma. Si es dogma, no, si es estático, si no mueve, es dogma. Está buenísimo.
Bueno, Victoria, un placer inmenso conocerte. No, no te había tratado personalmente, te habíamos leído varias veces, había escuchado nombrarte por muchas compañeras aliadas. Me encanta poder presentarte a otra audiencia que está por fuera de nuestras fronteras. Seguramente muchas también te conocen por tu recorrido profesional. Así que te despido ahora y agradecerte nuevamente por este ratito. Y si tenés algo más para aportarnos, va a ser bienvenido. Eh, la agradecida soy yo, me gusta participar de estos espacios y además nada, es como encontrarme con compañeras, con las amigas, volver a decir, bueno, estamos acá, no nos olvidemos que estamos acá. No sé si agregar algo más, nada, seguimos siendo red, eso, creo que es Dale, lo que más quiero pensar, seguimos siendo red y dale. estamos, Y no nos fuimos, estamos. seguimos remando esta ola. Te dejo un abrazo Sí, grande y nosotras seguimos acá en Olas para conversar con otras compañeras que seguramente te van a sumar a esta charla. Un abrazo grande. Y nosotras, como les decíamos, vamos a otro bloque donde vamos a conversar con Julia Martino, con Mariana Moisa, que ya están conectadas con nuestra ola. Y en este nuevo episodio de Hola seguimos conversando el tema que hemos elegido, que ha elegido Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe para abordar en el día de hoy. Tiene que ver con los grupos fundamentalistas, con los neoconservadurismos, con los grupos antiderechos, distintas maneras de hablar de estas personas que se niegan a rescindir privilegios, que se oponen a todos los avances democráticos y que últimamente en el contexto latinoamericano han emergido con mucha fuerza. Y hablábamos de ello en nuestro primer bloque y lo vamos a retomar con compañeras que forman parte de este espacio, Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe. Les voy a presentar a Julia Martino, que es una militante feminista muy conocida en nuestro movimiento en Argentina. Ella integró durante mucho tiempo la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Actualmente también es parte de Incidencia Feminista en Argentina y en la proyección latinoamericana y del Caribe. Es secretaria del Centro de Estudios Carolina Muzzilli, una asociación civil por la igualdad de género. Bueno, tiene un largo trabajo y tiene como muchos frentes en los que trabaja, no los vamos a mencionar todos. Les contaba un poquito de ella como para que vayan asomándose a su experiencia. Y por otro lado la tenemos desde El Salvador a Mariana Moisa, que también es de Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, pero que en El Salvador trabaja en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. A las dos les digo bienvenidas y muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, qué bueno verlas. Siempre nos vemos ahí en los cuadraditos del Zoom. Esta es una forma distinta. Uy, me tiré el mate, mira. Y esta es una forma de verlas un poco más cerca, en mi caso. Así que un gusto tenerlas por allí. Con Julia estábamos compartiendo mates recién. Te vi ahí un matecito Sí, que podemos pasarnos a través de la pantalla. Julia, estás en parte de tu oficina de trabajo cotidiano, ¿verdad? Te robamos un sí, sí, ratito, un sí, ratito. sí, sí, así es. Por eso por ahí espero que me estén viendo bien y que me estén escuchando bien, Perfectamente. porque estoy desde el celular. ¿Se ve bien? Perfectamente, perfectamente. Estás en pleno Bien, centro de la ciudad autónoma de de la Buenos ciudad. Aires, ¿no? Sí, sí, Y ahí siempre con el pañuelito detrás. sí, es infaltable en todas mis carteras, en todos lados. Qué bueno. Y Mariana, contanos desde dónde te vamos a escuchar y a ver. Bueno, estoy desde la radio de todas, desde la cabina de la radio de Ah, todas, que es la primera radio digital feminista en El Salvador. Este es un sueño que fundamos con algunas compañeras, como Morena Herrera, ujú. también pues buscando que tengamos las feministas, ¿verdad? Y el movimiento
que tenga espacios en los medios de comunicación. Y ese mural que tenés atrás de pañuelos, ¿no? Está Sí, es la alguno nuestro. colección de Yoshi Sí. García, que es nuestra compañera que está al Ah, frente de la radio. claro. Entonces tiene una colección de pañuelos Ah, eso de hizo todos Yoshi, mira. lados. Ujú. Y entonces, bueno, cuando le traemos, viajamos o compañeras vienen, bueno, siempre traen algún pañuelo para completar ese gran mural que tenemos en la radio de todas. Hermoso, hermoso, de todos lados y con las distintas consignas como hemos visto multiplicarse en estos años. Bueno, la idea era poder conversar cómo este primer panorama que tuvimos sobre una descripción más conceptual de los conservadurismos, de los grupos antiderechos, cómo se traducen a nuestras realidades del país, de cada uno de nuestros países, cómo lo están leyendo ustedes y sobre todo estas dos figuras que aparecen, que emergen un poco desde toda la región, pero a veces proyectándose hacia el mundo, específicamente las figuras de Bukele y las figuras de Milei, ¿no? Un poco completando un mapa que incluye a otros, incluye a Bolsonaro, incluye a Trump, seguramente otros nombres más que podemos ir recordando, pero específicamente cómo se está viviendo, cómo se está leyendo estos contextos en El Salvador y en Argentina. No sé si quiere empezar. ¿Querés, Mariana, que estás un poquito más lejos? Ah, sí, claro, porque parece que la fuente de inspiración venía de El Salvador. Claro. Yo quiero aclarar que no es verdad. No tuve nada que ver. Sí, no. Pero sí quiero comentarles que, bueno, este prototipo, ¿verdad?, de ser fascista es un modelo viejo. eh, Ujú. y simplemente lo que tenemos ahora es el uso, ¿no?, de redes sociales y quizás un trabajo más en línea, ¿verdad? Y articulado entre las personas que tienen pues los intereses, ¿verdad? De retroceder en los avances democráticos y estos avances democráticos incluidos nuestros derechos, ¿verdad? Con los Ujú. cuales están dispuestos a negociar. Pero tenemos, sí, el modelo viejo. Entonces toda la gente dice el modelo Bukele. No. El modelo Bukele creo que va a ser ahora para mí el atuendo que se llevó a Argentina. Ajá. Ese sí va a ser el modelo Bukele. Pero en la región tenemos también a Ortega, me Claro. parece, el dictador de Nicaragua. Y me parece a mí que ahí ha comenzado, digamos, a esta tendencia, ¿no?, de estos retrocesos, ¿verdad? Entonces, pero sí es verdad que tenemos una manera de hacer que sí están siguiendo otras personas, ¿verdad? Pero que tienen, que comparten, digamos, bastantes similitudes, ¿verdad? Ujú. Para mí, destacamos, por ejemplo, eh, en cuanto a retrocesos, ¿verdad? Democráticos, son posibles y han sido posibles a partir de, por ejemplo, el ocultamiento de información. Ujú. Creo que eso permite, por ejemplo, que al no tener datos, ¿verdad?, que nos nieguen el acceso a la información, es una manera de abrirse el campo y poder, digamos, hacer cosas sin tener que dar cuenta de nada. Ujú. Entonces, digamos, actualmente en El Salvador, bueno, veníamos de una historia de pandillas, de asesinatos a la sociedad, ¿verdad? Entonces, podríamos hablar de que teníamos un promedio de 10 asesinatos, ¿verdad?, por día. Entonces, con la política implementada, la política de seguridad que se ha implementado, que tiene que ver con la militarización del espacio público, no hay asesinatos, vea, aparentemente, pero bueno, hay fosas clandestinas, la gente desaparece y sobre todo hay feminicidios, pero el gobierno
dice cero homicidio. Entonces Bukele sale en redes sociales y en medios de comunicación diciendo cero homicidio. Quiere decir que la vida de las mujeres, No cuenta. los asesinatos de las mujeres no cuentan, No están en las cifras. no están No en las están en las cifras, no estadísticas. importan. Cero homicidios. Entonces, claro, es una política del Qué silencio bárbaro. y me parece que son formas de anular la existencia de las mujeres Seguro. que en toda su diversidad. Entonces, un poco así comenzamos. Ah, está muy bien, está muy bien. Y nosotras, bueno, estamos un poco estrenando esta gestión neoconservadora y bueno, con algunas similitudes, pero voy a dejar que Julia nos las cuente, nos las detalle para el resto de la gente. Y quiero avisar también que nos ven desde distintos lugares, la gente que se ha suscrito al canal de YouTube de Incidencia Feminista Latinoamericana y del Caribe, ya sabe que tienen que poner el me gusta y acompañarnos en las redes, pero la idea es que esta conversación abarque a estas otras miradas que tenemos de distintos países. Así que, Julia, contales lo que vos y yo ya conocemos. Sí, bueno, la verdad es que cuesta todavía ubicarse con este presidente que tenemos, ¿no? Ya en la campaña electoral él hablaba contra las mujeres, contra nuestros derechos, decía que era un topo que venía a desarmar el Estado desde adentro, pero bueno, era en campaña y uno no se imaginaba hasta dónde iba a llegar. Y bueno, y en realidad todavía no sabemos hasta dónde va a llegar, pero era clarísimo que nosotras y las mujeres y las diversidades estaban dentro de sus enemigas, digamos, públicas. Ahora con el andar resulta que se ha sumado un montón de otras enemigas porque está en contra de la salud pública, de la educación pública, de los jubilados, está en contra de todos los derechos logrados colectivamente y está en contra de todo lo que sea comunitario, colectivo, ¿no es cierto? Que eso es lo que tiene en Argentina la historia de cómo se fueron construyendo, ¿no? Los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados, la autonomía universitaria, las universidades, que Argentina tiene un desarrollo tan importante, y así las mujeres también han sido procesos de lucha larguísimos, donde fuimos yendo, conquistando los derechos uno a uno, y viene a desarmar todo eso. Yo coincido en que es el conservadurismo de siempre, ¿no? Ahora todo lo que nos plantea es volver a hablar todo en masculino, como era antes, decir vicepresidente, no vicepresidenta, toda la historia de borrarnos del lenguaje, que fueron peleas que nosotras dimos hace bastante, ¿no? Y que muchísima gente ya tiene incorporado a hablar y nombrarnos. Y digamos, eso de nuevo no tiene nada, ¿no es cierto? Volver atrás con todos los derechos, son antiderechos totales, están en contra de todo. Es el planteo del conservadurismo de siempre. El tema es que ahora se han aliado con todo el liberalismo y el neoliberalismo, entonces es una conjunción explosiva, con mucho poder económico y mucho conservadurismo. Todo lo que a las mujeres, digamos, no nos ayuda para nada. En primer lugar, porque coincido con que van socavando la democracia. Y para las mujeres es indispensable que exista democracia para que nosotras podamos actuar y pelear por nuestros derechos. Después, por ejemplo, directamente ha desmantelado las políticas públicas que garantizan nuestros derechos. O sea, sin decir agua va, digamos, en el presupuesto para el año que viene, claro, un peso para la educación sexual integral, por ejemplo. O no hay un peso para el programa Acompañar, que ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, en los hechos te está dejando sin nada
Y bueno, requiere un montón de cosas y ver cómo enfrentamos esto para no retroceder, ¿no? Porque Así es. además todo eso donde el Estado se va retirando es trabajo para nosotras, ¿no? Claro. Porque nosotras, las mujeres en los barrios que sufren violencia, hay un grupo, hay un feminismo popular que la va a ayudar y que va a buscarle la vuelta. Digamos, el jardín maternal que no se construyó, porque ahora tampoco hay plata para construcción de jardines, a esos niños, ¿quién los va a cuidar? Otras mujeres. O sea, todo donde ya sabemos y hemos vivido esto, que donde el Estado se retira, para nosotras es trabajo, ¿no? Así es. No sé si me pasé de tiempo, me Está engancho, yo perfecto. ustedes Está díganme. perfecto, vos estás perfecto. Yo cualquier cosa ya saben que las corto, pero quería antes de seguir compartirles este video un poco retomando la idea que ustedes decían. Esto no es nuevo y buscando materiales, insumos para este episodio, nos encontrábamos con esta campaña que tiene muchos años. La campaña Tu Boca es fundamental contra los fundamentalismos, una campaña de la articulación feminista Marcosur, que fue muy importante, que de alguna manera sintetizó muchos de nuestros argumentos y le dio mucha visibilidad a esta amenaza que los feminismos venían advirtiendo, ¿no? Los feminismos hace rato venimos advirtiendo sobre la presencia de estos discursos, de cómo están coordinados grupos de poder de distintos países y que hoy emergen. Yo siempre digo que tanto Bukele como Milei son como apps, ¿no? Como que cuando alguien está buscando alguna solución, alguna acción para realizar y va probando apps, ¿no? De alguna manera esto avisaba esta campaña de los fundamentalismos, poder hablar de los fundamentalismos. No sé si la habían visto, ¿se acuerdan, no? Sí, yo le recuerdo un ¿Lo montón. recordás? Sí. No, es así, como nos trae algunas imágenes, nos va contando cómo desde distintos sectores se venía hablando en contra de nuestros derechos, instalando un discurso que, bueno, que es un poco lo que también vamos comprobando ahora con estas apps, como le digo yo, a Milei y a Bukele, que son simplemente eso, emergentes de algo que viene desde hace mucho más tiempo. Quería preguntarles mientras queda, lo dejamos ahí al videito que siga y que la gente lo pueda buscar cuando tenga ganas, pero sí también preguntarnos por el consenso que tienen estos líderes, porque, digamos, Bukele ha sido reelecto recientemente y Milei sigue sosteniendo en las encuestas mucha aprobación social. ¿A qué creen ustedes que se debe este acompañamiento de la opinión pública a estos liderazgos cuando estamos hablando de militarización, de represión, de achicamiento de derechos? ¿Cómo lo explicamos? No sé quién se anima, no es fácil la pregunta, entiendo. Es un Casi desafío. existencial. ¿Hola? Dale, Julia, dale. Arranca. Sí, vos decías concretamente cómo era la pregunta. Bueno, Estaba que si hablamos se me fue. ¿Cómo explicamos el consenso que siguen manteniendo estos líderes pese a estas Bueno, estos esa embates? es una pregunta que acá todo el mundo se hace, ¿hasta cuándo va a aguantar la gente? El tema es que, digamos, yo creo que surgen por algo estos líderes, ¿no? Y resultan, bueno, acá, por más que algunos digan que se lo vieron venir, yo creo que a la gran mayoría nos sorprendió, porque yo creo que fueron muchos años de que la gente sintió que el Estado en general o la política en general, lo que ellos llaman la casta, no les dio una respuesta a sus necesidades, ¿no? En Argentina son muchos años de mucha inflación, de malaria, digamos, de pobreza, de índices muy altos de pobreza. Pasaron gobiernos de diferentes signos, gobiernos peronistas, gobierno de Macri, otra vez peronismo, y la gente sintió que no había una respuesta a eso. Y desde el campo popular, yo creo que dimos por entendido o
o dimos por supuesto que el Estado estaba dando respuesta y siempre quedaba una parte de la población afuera. No sé, nosotras defendemos a rajatabla y vamos a seguir defendiendo la salud pública, por ejemplo. Ujú. Pero la persona que iba a atenderse a un hospital tenía que ir a las 5 de la mañana, sacar un turno para irse a atender. O sea, atención iba a tener, pero requería todo un proceso cansador, que por ahí esa parte no la veíamos. Yo creo que igualmente en algún momento va a ser preferible eso antes que nada, porque este presidente apunta a terminar con los hospitales públicos. Ujú. Pero esos procesos y esas experiencias son intransferibles y se tendrán que ir dando, pero yo creo que en principio emergen porque responden o captan ese hartazgo que había en la sociedad, ¿no? Ujú. Y utilizan mucho, que es una coincidencia con Bukele, esto de la casta, ¿no? Ellos enfrentan a la casta, y yo creo que eso prendió en la gente, pero por esto, porque la gente sentía que no tenía respuestas y va a llevar un proceso ahora que sigue y sigue quitando derechos para que, digamos, la gente se empiece a dar cuenta que no era esta la salida, Ujú. Ujú. porque Exacto. confiamos y hay encuestas que muestran, por ejemplo, que todo ese planteo que hacía Milei en campaña en contra de las mujeres, en contra del aborto, y qué sé yo, no era algo en lo que estaba pensando el que iba a votar, Ujú. ¿no? Ujú. Sino que pensaba en las otras cosas. Ujú. Ujú. Digamos que dejaba pasar eso con tal de que le diera una Una respuesta cierta al estabilidad bolsillo. económica, claro, claro. Exacto. Y en el caso de El Salvador, Igualmente yo creo, y claro. ahora todos se preguntan hasta cuándo va a aguantar la gente, y no se sabe. Yo creo que coincido con que sigue teniendo mucho apoyo, ha perdido un poco de apoyo en la tercera edad, en las personas mayores, porque está castigando a los jubilados de una forma desmedida. También está perdiendo algo de apoyo en todo lo que sea universitarios, porque también los está castigando, eh, y no sabemos hasta dónde más. Ujú. Eh, pero bueno, en algún momento se va a ir y vamos a hacer todo lo Por posible para que supuesto, la próxima no gane. por supuesto. ¿Y qué pasa en El Salvador, Mariana? Que es lo que mucha gente nos dice acá, pero lo volvieron a votar. Bueno, como les decía, estos retrocesos democráticos, ¿verdad? Son fundamentales para que estas, estos seres se mantengan en el gobierno. Y lo que ha pasado en El Salvador es que, por ejemplo, en las últimas elecciones, o sea, Bukele es un presidente inconstitucional. O sea, no es legítimo, es ilegítimo. Y se afirma a sí mismo como legítimo porque dice que tiene el respaldo popular, pero las últimas elecciones no fueron masivas, no hubo un voto masivo como yo supongo que se esperaba. Y pese a que la Constitución prohíbe la reelección, Bukele es nuevamente el presidente. Entonces, lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que tiene el control total del Estado, entonces puede hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, para mí es un llamado, ya que lo tuvieron de visita y obviamente lo que están haciendo es coquetearse para tener, digamos, este tipo de presidentes y de personas en el poder. eh, que creo que es la red flag, ¿verdad? La amiga date cuenta es, por favor, o sea, vean el caso de El Salvador, pero, o sea, no está bien. Ujú. Eh, Ujú. y me llama la atención porque es que es eso, o sea, es sacado del manual de estos dictadores, ¿verdad? Dictadores 2.0. Claro. Y es que tienen digamos, esta reducción de derechos, y en el caso de El Salvador, como les decía antes, ya teníamos
un problema grave de pandillas y no es cierto que han desaparecido. O sea, están en el gobierno, están en el Estado, están enquistadas en diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero frente al asedio de las pandillas que enfrentaba la población que vivía en mayor situación de exclusión, pues claro, o sea, las pandillas que ya no estén en tu comunidad, claro, significa un cambio abismal en la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, pero tenemos un régimen de excepción que no es excepcional porque ya tenemos años en eso. Entonces, ¿qué es vemos que es la posibilidad que tiene el Estado de restar derechos civiles a la población? Y a nadie pareciera que le importa, pero eso no es cierto. Entonces, porque a la gente le importa, porque estamos viviendo una situación de represión, pero además de muchos encarcelamientos de gente inocente que están muriendo en las cárceles, y una desfachatez, digamos. Ya no hay vergüenza de decir y de hacer cosas. Entonces creo yo que también por otro lado hay un uso de un aparato de propaganda bien montado, de redes sociales, de medios de A eso quería comunicación. ir ya Ujú, tratando de que podamos ir sintetizando para ujú. cerrar, perdón, el mate me traicionó. No, porque también dijiste esto, ¿no? La falta de información, la restricción de la circulación de la información. En Argentina también lo hemos vivido con muchos cierres o desfinanciamientos de medios. Y me parece que también ahí está el fenómeno de gobernar por las redes, y me parece que nos amerita algún parrafito antes de cerrar. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? ¿Cómo lo contarían para otros países? Pues yo creo que no es nada casual. O sea, tenemos que saber que en el caso de El Salvador hay una inversión importante y digamos como el resultado de una campaña bien pensada de mercadeo. Entonces, aquí a quien nombró al presidente como el presidente de Twitter fueron Cierto. dos influencers españoles. Entonces, Ujú. yo creo que hay que saber que eso está pagado, que no es Espontáneo. de verdad el clamor Claro, claro, popular, ¿verdad? claro. Sino que es el resultado de una campaña de comunicación muy bien pensada, Ujú. pero también y la utilización de los medios que se tienen para gobernar, pero también para ir estableciendo mensajes que pareciera que es el pensamiento hegemónico, pero no es real. Ujú. Entonces genera burbujas de información en redes sociales, en medios de comunicación y da un mensaje como por ejemplo, no usa los medios de comunicación tradicional, pero no es verdad. O sea, sigue teniendo muchísima presencia en la televisión y en la radio, Ujú. porque en El Salvador la gente tiene acceso a A eso esos y no medios. es que se informe en Twitter, por ejemplo. Ujú, No ujú. todo El Salvador tiene acceso a esa red social. Entiendo. Entonces creo yo que mirar estos elementos, estas similitudes, también nos tiene que dar cuenta de que tenemos cosas también que compartir para enfrentar estos discursos, pero también estas formas de ser, porque pues las feministas también tenemos una propuesta transformadora. Lo dejaría por ahí. ¿Y Julia? Bueno, sí, bueno, acá Milei también, ¿no? Ha hecho uso de las redes y ahora tiene plata del Estado, Claro. estamos pagando todos a sus trolls, que hacen desastres en las redes, pero también es cierto que este, también ha ido creciendo en las redes desde antes de llegar a la presidencia mucho y de forma en que los partidos políticos tradicionales no lo advirtieron, Ujú. porque también no han tenido una política para redes
no sé si es solo eso, digamos, hay que hacer un análisis más profundo, pero en principio lo que sentíamos es que crecieron muchísimo dentro de las redes y no estábamos enterados hasta que nos dimos cuenta. Y en general las fuerzas tradicionales no tienen, después, digamos, después que ganó, ahora todo el mundo está preocupado Claro, en cómo por el hacer TikTok, redes, ¿no? claro. Pero ahí yo creo que primerearon con eso y además generaron comunidad. Por más que tengan gente Ujú, paga, está lleno de grupos libertarios en las redes que no le paga a nadie, que es activismo, ujú. ¿no? Nosotras, digamos, lo sabemos bien a eso porque con la campaña por el derecho al aborto en Argentina, habíamos generado comunidad Es en las cierto, redes. es No, cierto, no pagábamos a nadie, ni es nadie era cierto. pago, y, y digamos, y cada cosa que la campaña ponía en las redes se multiplicaba de una forma que hasta a nosotras nos asombraba porque se había generado esa comunidad, ¿no? Así es. Yo creo que algo de eso tiene, además de tener fondos para poner troles y demás. Y yo creo que es un esfuerzo que estoy segura que desde los feminismos lo vamos a lograr, de generar nuevas narrativas y nuevas formas de contrarrestar eso, buscar la manera de contrarrestar eso. Para mí, una de las peores, de las cosas más difíciles de encarar son las mentiras que instalan por las redes. Ujú, Es muy difícil de desarmar esas mentiras, o digamos, uno tiene la explicación concreta para decir esto no es así por tal y tal cosa, pero el tema es que ese mensaje que desarma la mentira no tiene la difusión que tienen ellos ya instalados en las redes. Es como David contra Goliat, claro. digamos. Entonces, yo creo que hay que poner esfuerzos en eso, es uno de los desafíos que hay que encarar para poder contrarrestar eso. Y yo creo que lo vamos a lograr porque además mienten, Claro. mienten, y Y ya sabemos que nosotras sabemos las que mentiras contando tienen y patas cortas, demostrando cómo claro. son las cosas se puede, ¿no? Sí. Bueno, ya las voy a ir despidiendo. Quisiera dos palabritas de en dónde ponemos la esperanza, los movimientos feministas. Yo creo que nuestra potencia está en las calles y está en las comunidades, donde ya sabemos que la gente nos busca las feministas, que saben que estamos ahí siempre. Pero también me gustaría que ustedes me contaran dónde ponen esa esperanza. Un poco Julia la fue adelantando, pero como para cerrar con eso, con dos palabritas de esperanza. Mari. Bueno, yo por Bueno, dale. supuesto que apuesto todo al movimiento de mujeres en Jujuy, con no sé, cerca de 80.000 mujeres y diversidades, tuvimos una marcha enorme, o sea, recargamos todas las pilas, y recobramos energía. Yo creo que esa es una fortaleza que tenemos en el Seguro. movimiento, el juntarnos, discutir, estar, digamos, dedicarnos a ponerle tiempo a eso. Ujú, Y creo que es lo que hay que hacer, hay que resistir, hay que continuar. Es un desafío continuar organizadas. ujú. Y es un desafío por los inconvenientes que planteaba antes. La realidad, el contexto socioeconómico requiere cada vez más tiempo nuestro ahí que no podemos dedicar al activismo. Entonces el Sí. desafío es continuar organizadas y cuidarnos, movilizarnos, pero con mucho cuidado por el tema de la represión, que acá empezó muy fuerte y que mete mucho miedo, lo sabemos, pero bueno, justamente es una de las cosas que hablamos en el encuentro. Vamos a seguir movilizadas, pero cuidándonos, no entrar en provocaciones, no entrar en todo lo que hacen para reprimirnos, digamos. Está bueno. Pero a eso apuesto porque es algo que lo hemos hecho, que sabemos hacerlo, eh, y mantenernos unidas, ¿no? Que también muchas veces no es fácil, pero yo creo que con este monstruo que tenemos adelante Es eh, necesario. nos facilita eso, ¿no? Ujú, ujú. Mari. Sí, bueno, yo pienso que igual que nosotras tuvimos el Encuentro Feminista Latinoamericano del Caribe, el Ujú, EFLAC, el año es pasado, cierto. justo antes de el Miss Universo Es y cierto. Sí.
Estábamos ahí en mano compitiendo. a mano. Eso fue después del Miss Universo. Entonces, para mí también es como, sí vemos la vida en las redes sociales, en lo virtual, pero nuestra fuerza también está en nuestra apuesta análoga de construcción de movimiento, ¿verdad? Y yo pienso que ahí tenemos un lugar también que es nuestro y del que hemos hecho un montón. En El Salvador, digamos, el movimiento feminista se ha mantenido por un montón de tiempo y claro, nosotras no tenemos garantizado nuestros derechos, ¿verdad? Entonces ha sido una lucha constante y le hemos seguido haciendo frente a toda esta represión, a estos retrocesos eh, y la esperanza está clara que está puesta en la otra, pues, ¿no? En mirarnos en la otra y en construir desde ahí, construimos movimiento. Entonces pienso que eso y también creo que es un momento bueno para seguir encontrándonos y tener este tipo de espacios. Nuestro movimiento también es internacionalista y Ujú. no solamente hay retrocesos en América Es Latina, cierto. también los está viendo en Europa y la moneda de cambio en todos estos lugares pasan por nuestros cuerpos, ¿verdad? Están Ujú. dispuestos a Ujú. negociar sobre nosotras, entonces creo que esto lo que nos llama es a fortalecernos y a juntarnos. Buenísimo. Y yo las voy a despedir con una foto para que después se vean y para que les compartamos a las Mm. compañeras, para que se vean cómo estamos y de paso, ahí está, para compartirlo en nuestro grupo y ustedes también se van a ver ahí cómo están saliendo de hermosas en esta producción. Les agradezco muchísimo este ratito y por supuesto vamos a seguir conversando en nuestras reuniones y en todos los encuentros en donde nos convoca el feminismo. Les agradezco nuevamente y, Gracias bueno, a vos. y también al Que viva el Gracias a feminismo ustedes. que va a vencer. exactamente, Gracias. arriba el Sí. feminismo. Bueno, y con Bueno. este saludito nos vamos al cierre del episodio. Si me tiran un separador, nos despedimos ya para convocar a lo que sigue. Ya nos estamos yendo, quería traerles como para despedirnos también un fragmentito de un trabajo, uno de los trabajos de Victoria Pedrido, que habla precisamente de muchas de las cosas que circularon hoy por este episodio. Nos dice: tenemos un enorme desafío, que la marea no se escurra solo en una protesta ni se transforme en un corset de corrección política. Se trata de una potencia poderosa que obliga a que nuestras luchas no se mueran en un hashtag o en una remera, porque sin la discusión que incomoda, siempre corren el riesgo de volverse conservadores y normativos. Les dejamos parte de estas palabritas, de todo lo que produce y lo que intercambia el feminismo en cada rincón de este continente, y la invitación para que se sigan suscribiendo al canal, para que nos acompañen en el canal de Incidencia Feminista Latinoamericana y que nos sigan también en las redes para seguir en contacto hasta nuestra próxima marea. Será hasta que nos encontremos.